Ellos estaban de pie en semicírculo, algunos con lágrimas, otros con un cigarrillo y algunos sin ocultar su alivio. El hombre se llamaba Víctor, vivía en Perm. Los familiares pensaron que su corazón no aguantó después de una semana de borrachera. Llamaron a una ambulancia. Los médicos constataron la muerte. El cuerpo fue enviado a la morgue. Un día después, el funeral, todo transcurría según el guión. Cerraron la tapa del ataúd, empezaron a bajarlo, y debajo de la tapa, Víctor recobró el conocimiento. Bastaron unas cuantas bocanadas de aire viciado y agrio para que entendiera que estaba en un ataúd. No estaba oscuro, estaba negro. La presión de la tapa sobre su rostro, sonidos sordos desde arriba. Al principio, un par de segundos de shock, luego pánico. Víctor empezó a gritar, a golpear la tapa con las manos. Las tablas crujían, los familiares, atónitos, detuvieron el proceso de descenso. Alguien gritó, alguien palideció y perdió el conocimiento. Los trabajadores del cementerio pensaron que era un espíritu, pero los golpes eran demasiado reales. Abrieron. Víctor estaba vivo. Sudoroso, envuelto en una sábana pálida, con los dedos arañados. Los presentes se apartaron de un salto. Alguien incluso se persignó. Más tarde contaba cómo escuchaba su propio velorio, las voces de sus familiares, cómo quería gritar pero la lengua no le respondía. La ambulancia llegó por segunda vez, pero ahora para reanimar al resucitado. Los médicos no discutieron el milagro, simplemente se lo llevaron a cuidados intensivos. Y este caso se convirtió en uno de los más famosos de los Urales. Sin embargo, el verdadero shock no fue cuando despertó, sino cuando se supo que lo habían declarado muerto sin autopsia y sin un ECG. Pero ni siquiera Víctor experimentó el horror que sintió una mujer al despertar en una bolsa en la morgue. Claudia López, de Argentina, fue considerada muerta durante casi un día. Su cuerpo fue llevado a la morgue después de una falla orgánica causada por una rara reacción alérgica. Allí, en una caja metálica, recuperó la conciencia. Las manos atadas, la bolsa cerrada con cremallera, dentro está oscuro y terriblemente frío. Choque, lágrimas, respiración entrecortada. Claudia no sabía dónde estaba. Solo al percibir el olor a formalina y metal, comprendió que estaba entre los muertos. Sus gritos rompieron el silencio de la sala mortuoria. El guardia de la morgue, al oír un chillido sordo, al principio pensó que era un ruido fantasma. Pero el sonido se repitió. Un jadeo, golpes, el tintineo de la puerta metálica de la cámara frigorífica. Llamó a sus ayudantes y con cautela abrieron el armario. La mujer dentro de la bolsa se agitaba e intentaba liberarse. Cuando la sacaron, estaba en un estado de histeria profunda. Como se supo después, a Claudia la declararon muerta por error. No le revisaron el pulso ni le hicieron un electrocardiograma. El médico, apurado por terminar su turno, simplemente firmó el documento. Cuando el caso llegó a los medios, todos lo atribuyeron a un error técnico. Pero quedó la pregunta, ¿cuántos errores como este pasan desapercibidos? ¿Cuántas personas han sido enterradas estando realmente vivas? Y a veces incluso empiezan a enterrarlas. El caso ocurrió en un pequeño pueblo brasileño. La mujer se llamaba Lourdes, tenía casi 70 años. Murió mientras dormía. No se realizó autopsia-peritaje. A la mañana siguiente reunieron a todos. El rito se llevó a cabo rápidamente. Los lugareños se entierran sin demora. El clima es caluroso y la morgue está lejos. Cerraron el ataúd y lo llevaron. La tierra cayó sobre la tapa. Tras paladas, Lourdes recobró el conocimiento. Por la falta de aire, por el sonido, por los golpes de la tierra, no se sabe. Pero ella gritó. En estado de pánico, empezó a golpear la tapa. El ataúd se sacudió, los trabajadores huyeron horrorizados y los familiares se quedaron paralizados. Uno de los jóvenes sobrinos no perdió la compostura, corrió y comenzó a cavar. Cuando se arrancó la tapa, la mujer yacía de lado con los dedos ensangrentados y el rostro pálido, vivo. Conmocionado pero respirando. Todo el pueblo discutía sobre una sola cosa. ¿Cómo pudieron cometer semejante error? No hubo respuesta. El médico que firmó el certificado renunció al día siguiente y Lourdes nunca volvió a dormir sola. Según sus familiares, se despertaba con cualquier ruido, lloraba por las noches y exigía que le dejaran la luz encendida. Pero aún más aterrador es quedar bajo tierra siendo solo un niño. La historia ocurrió a principios de los años 2000 en las afueras de un pequeño pueblo siberiano. La niña tenía solo 8 años, resfriado, fiebre alta, convulsiones. Llamaron al médico, quien diagnosticó un paro cardíaco. Había pocos documentos, la familia era de escasos recursos. El funeral se programó para la mañana siguiente. El ataúd era sencillo, sin adornos. La niña fue enterrada rápidamente, justo en el cementerio del pueblo, sin sacerdote. Unas horas después, un anciano, el cuidador de la capilla local, pasó por casualidad por el cementerio. Escuchó un sonido extraño, como si alguien estuviera rascando las tablas, luego unos golpes sordos. Se detuvo y escuchó. El corazón se le encogió. Corrió a buscar una pala. Cuando abrieron la tumba, la niña ya no respiraba, pero en el ataúd había señales evidentes. Las uñas arrancadas, los ojos abiertos, rastros de sangre en los labios. Despertó ya bajo tierra y murió asfixiada. Después de este caso, en el pueblo empezaron a enterrar a todos no antes de 2 días después de la muerte.
El miedo permaneció durante décadas, y lo que da más miedo es que esta no es una historia aislada. Y a veces la muerte no llega sola, la traen con una inyección. Un camillero de un hospital de la ciudad en Indonesia inyectó un medicamento que se suponía debía calmar el cuerpo antes de enviarlo a la morgue. El problema es que el medicamento no resultó ser un sedante, sino un potente veneno paralizante. El paciente aún estaba vivo, simplemente no podía moverse, no podía hablar, no podía hacer entender que seguía con vida. Escuchaba todo, el llanto de su esposa, las palabras de despedida, cómo el médico decía, ya está, cómo lo metían en la bolsa. Incluso cuando lo subían al coche, sentía cada sacudida, pero no podía mover ni un dedo. Solo después de varias horas en la morgue, un asistente notó que sus párpados temblaban. Lo salvaron apenas a tiempo. Y ahora piensa, ¿cuántos pacientes a los que consolaban en la despedida en realidad seguían vivos? ¿Cuántos de esos cuerpos fueron enviados a las morgues? Y eso no es todo, es solo la punta del iceberg de errores que los médicos siguen cometiendo hasta hoy. Cada vez que un médico pronuncia las palabras "está muerto", detrás de eso puede esconderse un error. En la mayoría de los casos es un hecho, pero a veces simplemente es una mala revisión. Los errores al diagnosticar la muerte no son un invento, sino una realidad, especialmente en países donde el acceso a equipos médicos es limitado o los médicos trabajan hasta el agotamiento. Una de las principales causas es la llamada pseudomuerte. Es un estado en el que el ritmo cardíaco y la respiración son tan débiles que los métodos estándar de examen no los detectan. En este caso, la persona permanece consciente o parcialmente consciente y lo siente todo. Imagina que no puedes moverte, no puedes decir ni una palabra, pero lo escuchas todo, incluso cuando el médico le dice a tus seres queridos, se ha ido. Estos casos son especialmente aterradores en los hospitales, donde a cada paciente se le dedica solo unos minutos de atención. Médicos que se apresuran a terminar su turno, o, por el contrario, familiares asustados en un pueblo que ellos mismos certifican la muerte sin llamar a especialistas. La medicina conoce decenas de casos documentados en los que una persona era considerada muerta y luego abría los ojos. A veces en la mesa de operaciones, a veces en la morgue y lo peor de todo, cuando ya están en el ataúd. Pero incluso antes, la gente era muy consciente de estos errores y el miedo a ser enterrado vivo no era una paranoia, sino una realidad cotidiana. Seguramente has escuchado la expresión, esperemos 3 días para estar seguros. Esto no es folclore, es una práctica real que se seguía en Europa, Rusia y América Latina. La gente tenía miedo de enterrar a alguien demasiado pronto, y la razón es simple, había demasiados casos en los que el muerto despertaba. En la antigüedad existía el término letargo, un sueño profundo en el que la persona parecía muerta, piel fría, ausencia de respiración, pulso débil. Pero después de 1 o 2 días, la persona podía despertarse como si nada hubiera pasado. Por eso, en las casas aristocráticas, el difunto se mantenía al menos 3 días, a veces incluso una semana. El ataúd no se cerraba, se encendían velas, se rezaba, pero se esperaba. Incluso existían profesiones de vigilantes de los muertos. Eran personas que observaban el cuerpo, si no se movía, si el color de la piel no cambiaba, si un dedo no se contraía. Solo cuando todos los signos de descomposición se volvían evidentes, se realizaba el entierro. La paradoja es que en el siglo XXI, con equipos, tecnologías, escáneres y desfibriladores, los errores ocurren con la misma frecuencia. Simplemente ahora se ocultan mejor. Pero en siglos pasados inventaron algo más, aterrador, pero genial. Escuchar una campana desde el cementerio suena como una escena de una película de terror, pero antes era una realidad cotidiana. En muchos cementerios del siglo XIX se podía ver una extraña construcción, una cuerda desde el interior del ataúd que subía hasta la superficie y afuera una campanilla. Si el muerto despertaba, tiraba de la cuerda, la campanilla sonaba, alguien venía, lo desenterraba y lo salvaba. Estos dispositivos se llamaban ataúdes de seguridad. En algunos países se instalaban por defecto. Incluso existían catálogos completos donde se podía encargar un ataúd con sistema de alarma. A veces también se añadían tubos para poder respirar hasta que te desenterraran. Pero también había un efecto contrario. El viento podía mover la cuerda, los animales podían tensarla y la campanilla empezaba a sonar por la noche. Imagina que eres el vigilante de un cementerio. Estás sentado junto a la hoguera y de repente escuchas din din. Muchos abrían esos ataúdes y encontraban a la persona ya muerta, pero con signos de pánico en el interior. La cuerda tironeada, las uñas rotas, no lograron salvarla a tiempo. Con el tiempo, se abandonaron estos sistemas. Se consideraba que la medicina se había vuelto más precisa. Pero la práctica demuestra que se abandonaron demasiado pronto. A veces, los muertos no llaman a la campanilla, sino directamente desde la morgue. Un fotógrafo de Bombay fue a la morgue para hacer un reportaje sobre la remodelación del lugar. Todo iba según lo planeado. Fotos de los cajones, de los instrumentos, entrevistas con el personal.
y de repente escuchó un susurro. Pensó que eran ratas. Se acercó más. Una de las bolsas de plástico con cuerpos se movió. Retrocedió, se asustó, pero aún así llamó al personal de limpieza. Abrieron la bolsa. El hombre dentro respiraba débilmente, pero claramente. Había sido declarado muerto tras un accidente de tráfico. No se usaron instrumentos de ningún tipo, simplemente a ojo. El pulso era débil, la respiración superficial. Los médicos tenían prisa. La sala de reanimación estaba llena. Sobrevivió y demandó. Pero el caso se cerró rápidamente y al personal de la morgue simplemente lo despidieron. Las autoridades declararon que no hubo mala intención. Pero después de este caso, una ola de miedo se extendió por Mumbai. La gente empezó a exigir 2 dictámenes de diferentes médicos antes de enviar los cuerpos a la morgue. Y aún así, ninguna doble verificación servirá si deciden tranquilizarte antes del examen, especialmente si el caso ocurre en un crematorio. Esto suena como una pesadilla, pero uno de los casos más escalofriantes ocurrió en China. Un hombre de unos 50 años fue llevado al hospital con un derrame cerebral. 6 horas después, los médicos lo declararon muerto. El cuerpo fue envuelto y enviado al crematorio. Allí, un trabajador ya estaba preparando el horno cuando notó que el cadáver se estremeció. Llamó a un colega, pero este solo se burló. ¿Te lo imaginaste?, dijo él. El horno ya estaba caliente. El trabajador acercó la camilla y en ese momento el hombre emitió un gemido sordo. ¿Lo salvaron? Sí, pero de milagro. Solo porque ese día el crematorio estaba medio vacío y el trabajador tuvo el valor de detener el proceso. El hombre fue llevado de regreso al hospital. Una semana después dio una entrevista en la que dijo: escuché cómo se abría el horno, sentí el calor, gritaba por dentro, pero nadie me oía. En una aldea cerca de Lagos, Nigeria, un trabajador llamado Yusuf estaba cavando una tumba. Otro turno estándar, el sol ardiente, la tierra húmeda, el olor a incienso. La tumba vecina había sido cubierta literalmente una hora antes. Yusuf se acercó para nivelar el terreno, y de repente la tierra comenzó a moverse. Se sintió mareado. Retrocedió, luego, superando el miedo, acercó el oído, apenas se oía una respiración y unos golpes. No llamó a nadie, simplemente empezó a cavar. A los pocos minutos apareció la tapa y luego una mano que rascaba la tabla. El hombre dentro estaba medio inconsciente, pero vivo. Como se supo después, el hombre se llamaba Amalayo y padecía una rara enfermedad que provocaba una catalepsia prolongada, un estado en el que el cuerpo queda completamente inmóvil como si estuviera muerto. Sus familiares pensaron que había muerto. El practicante local confirmó el diagnóstico a simple vista. Después de ser rescatado, Amalayo no pudo hablar durante mucho tiempo. Los médicos afirmaron que podría haber muerto en media hora más por falta de aire y pánico. Solo se salvó porque Yusuf fue atento y no salió corriendo, como habrían hecho muchos otros. Pero con más frecuencia, estos casos terminan de otra manera. Y todo porque la gente confía en quienes se supone que saben más, los médicos, los patólogos, pero ellos también se equivocan. Y entonces todo se vuelve realmente aterrador. En una pequeña ciudad cerca de Viena, un hombre llamado Thomas despertó sobre una fría mesa de metal. No podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Lo primero que vio fue el techo blanco. Lo segundo, un bisturí en la mano del médico acercándose a su pecho. El patólogo ya estaba a punto de hacer la primera incisión. Los médicos diagnosticaron la muerte tras una sobredosis de tranquilizantes. Declararon muerto a Thomas y lo enviaron a la autopsia. El problema era que él seguía vivo, solo que su cuerpo estaba en un coma profundo inducido por medicamentos. Cuando emitió un sonido ronco, el médico pensó al principio que era un reflejo post-mortem. Solo después de unos segundos se dio cuenta de que el paciente estaba respirando. Choque, pánico, gritos de la enfermera. Thomas sobrevivió, pero su historia, en esencia, no tuvo consecuencias. El hospital reconoció que se trató de un accidente. Sin embargo, este caso sirvió como motivo para revisar los protocolos de autopsia en toda Austria. Todos pueden cometer errores, pero cuando el error es un bisturí en el pecho de una persona viva, el precio se vuelve demasiado alto. Y lo que es aún más aterrador no es el error, sino el encubrimiento consciente de tales casos. En una de las grandes ciudades de Rusia, un ex empleado de una funeraria contó de forma anónima cómo se había encontrado más de una vez con personas no del todo muertas. Según él, a veces los dedos se movían en los ataúdes, los párpados temblaban e incluso se emitían sonidos. Pero nadie daba la voz de alarma, porque eso significaba problemas, escándalo, dinero, tiempo y, lo más temible, consecuencias legales. Simplemente no lo notábamos. Cerrábamos la tapa más rápido, nos dábamos la vuelta, porque era más fácil enterrar que admitir que alguien estaba vivo. Esto suena como el argumento de una película de terror, pero, según él, esto ocurría varias veces al año y, la mayoría de las veces, con personas mayores, en quienes los signos de vida son difíciles de detectar. A veces, los empleados de los crematorios contaban cómo escuchaban sonidos sordos provenientes del horno o cómo los cuerpos se doblaban dentro.
Todo se atribuía a espasmos musculares, porque de lo contrario habría un caso penal. Y mientras todos guardan silencio, los casos aterradores se multiplican, y especialmente a menudo en lugares donde no se acostumbra a hacer preguntas, donde siempre ha sido así. Rusia es un país de contrastes, pero hay algo en lo que lidera de manera constante: la cantidad de errores al diagnosticar la muerte. Solo en los últimos 20 años se han registrado oficialmente más de 2 decenas de casos de resurrección en funerales, morgues e incluso durante autopsias. En Siberia, un hombre mayor despertó directamente en la morgue. Ya lo estaban preparando para el embalsamamiento cuando de repente gimió. En Krasnodar, una mujer empezó a golpear la tapa del ataúd un minuto antes de que la bajaran a la fosa. Y en Tiumen, un camillero salió corriendo de la morgue llorando después de escuchar la voz de un cadáver pidiendo agua. Muchas de estas historias no llegan a los medios de comunicación. Los familiares no quieren escándalos, los hospitales no quieren inspecciones, el sistema oculta los errores y la gente sigue despertando en los lugares menos apropiados. Solo que ya es demasiado tarde. Cuando una persona muere, o parece que muere, es importante saber cómo distinguir la muerte de un estado que solo parece muerte. Ningún signo, ni uno ni dos, es suficiente para esto. La confirmación real requiere procedimientos complejos. Existen estados que se confunden con la muerte: hipotermia, coma profundo, catalepsia, parálisis inducida por medicamentos. Todo esto son trampas. La persona puede estar viva, simplemente su cuerpo no muestra señales. Esto es especialmente relevante en lugares donde el equipo está obsoleto o simplemente no existe. El pulso puede ser demasiado débil, la respiración casi imperceptible, las pupilas no reaccionar. Todo esto no significa que la persona esté muerta. Solo un ECG, un electroencefalograma y un examen completo pueden dar una respuesta precisa. Por eso, todos deben saber que, si alguien cercano está muriendo, no hay que apresurarse. Se debe exigir un diagnóstico exhaustivo, incluso si los médicos están seguros, incluso si dicen que todo ya está claro, porque mientras no sea demasiado tarde, se puede salvar. Y quizás el conocimiento de estos signos algún día salve a uno de tus seres queridos o a ti mismo.